¿Qué? El invento de Darío. Bueno, ya no. ¿Cómo puede pasar? Nombre de compañía. ¿Qué tal, Gabriel? Es un abrazo. Qué bueno. Bueno, y bien. Y ya hablo y ya sigo. Sí. Creo que él tiene el ¿Sí? Excelente. Hay que hablar cerca del micrófono, sí, lo más cerca posible. Como en caras y caretas. Más o menos. Bueno, empezar. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches. Un gusto estar acá en este lugar tan lindo, tan importante para poder presentar un libro que es la Fundación Mario Benedetti, el símbolo de los más destacados de la cultura que tenemos. Así que cuando Darío me llamó para invitarme a presentar el libro con Rafael, para mí me pareció que me quedaba demasiado grande venir a estar con los dos a hablar del libro de Darío y en este lugar. Pero qué más lindo que poder hablar de libros y de comunicación en un espacio como esto, con la importancia que tiene la cultura para la comunicación y para el ejercicio de derechos. Entonces, la verdad es que a mí me emocionó mucho la invitación, me encantó estar y me encantó leer el libro. Me encantó leer el libro 2 veces. ¿Por qué? Porque, ¿qué? Y la verdad que la primera vez que lo leí no me llamó tanto como la segunda, porque bueno, uno hace las lecturas rápidas y con todo esto de que uno lee en ebook, que lee en las redes sociales, lee pedazos y títulos, como que a veces nos queda poco para dedicarle el tiempo suficiente a los ensayos que nos hacen pensar. Entonces, bueno, en realidad eso, en los tiempos actuales en los que tenemos tanta comunicación y analizamos mucho los medios y los temas. Ahí está. Me hacen acordar que estoy. Bueno, eso, en los tiempos actuales que se habla mucho de comunicación y se analiza mucho la misma, se hace más que importante tomar temas concretos que hacen a la comunicación desde las más diversas áreas del conocimiento y desde las experiencias. Y esto claramente es un caso de una necesidad que tenemos de analizar y abordar en forma crítica lo que tiene que ver con la comunicación política. En la era de los nuevos medios de comunicación, en la nueva realidad geopolítica y en la política actual, en las nuevas tecnologías y en los manejos que se hacen a nivel de los partidos políticos, a nivel ideológico, de lo que es la comunicación y de los mensajes que tenemos que dar. Mucho más desde la izquierda, que claramente partimos de una situación siempre un poco más desfavorable a la hora de poder utilizar los medios de comunicación. Y en particular, yo identificaba un doble motivo. Por un lado, lo que hace a la hegemonía de los medios de comunicación, que tanto conversamos y debatimos, pero también en ese debate de decir, bueno, tenemos nuevas oportunidades con las nuevas formas de comunicación, pero a la vez tenemos que combatir las restricciones que tenemos, pero tenemos que conocer mucho más de los medios, mucho más de los mensajes y mucho más a la gente que nos dirigimos. Entonces, no es tan fácil como posicionar una campaña en redes, ni tampoco es tan fácil como transmitir lo que queremos
y combatir los mensajes que vienen de los otros lados, que a veces son mensajes demasiado simplistas y que en definitiva ponen al destinatario de la comunicación en una situación casi como de considerarlo poco inteligente, o por lo menos desde lo que nos vemos de ahí. Entonces, a mí me parecía que más que interesante que el libro este fuera como un despertar para nosotros, adelante de una campaña electoral, para poder debatir cómo nos vamos a posicionar de la comunicación de ahora para adelante, de la comunicación para la nueva campaña, pero sino también hacia adelante, porque eso sí es como una responsabilidad que es intergeneracional, que va mucho más allá del mensaje que queremos dar desde la izquierda. Y bueno, cuando empecé a leer el libro y decir, bueno, ¿cómo ganar la batalla mediática, el dilema de la izquierda? Yo pensé, capaz que eso de la batalla mediática, del dilema de la izquierda, es como lo que para muchos a veces es el sentimiento de la batalla perdida. La batalla perdida de no tener los medios de comunicación. Es una batalla que tenemos que dar y que nos condiciona, siendo el primer frente de batalla de todos los enfrentamientos que tenemos que dar desde la izquierda. Desde la campaña electoral, desde los mensajes de la comunicación de la sociedad que queremos dar, y un poco ese es el despertar que me dio el libro. Pero la comunicación, que siempre ha sido importante, hoy se ha concretado en una base fundamental del manejo de la agenda, de la formación de opinión y sobre todo el manejo del poder. Y lamento decirles que la derecha a veces parece que la tiene mucho más claro que nosotros. Y en base a eso quería hacer 3 tipos de comentarios. Uno sobre el tema, otro sobre el libro y otro sobre algunos indicadores que saqué del libro por una deformación profesional nada más. Así que bueno, ¿cuáles fueron las reflexiones que me llevaba el libro por haberlo leído? En primer lugar, que me dejó muchísimos temas y me puso mucho más crítica de lo que soy habitualmente en relación a los temas de comunicación desde la izquierda. En segundo lugar, el tema y el contexto. Esa idea que yo decía recién, la derecha nos ganó la batalla, fue como la sensación que tuvimos en todos estos años, desde que se ganaron las elecciones hasta ahora. Y lo vemos en cada día, en cada comunicación. Pero la nueva realidad es que la derecha nos ganó la batalla, pero no es el fin, porque ahora estamos dando otra nueva de cara a las próximas elecciones. Y si bien el tema es mucho más que la coyuntura del ciclo electoral, es lo que nos hace determinar cómo tenemos que dar una mirada más profunda hacia el futuro. El planteo desde la derecha no es solo eso que yo decía, es mucho más simplista, pero para poder analizarlo, el libro lo que plantea y lo que nos debate a todos es que el planteo es mucho más profundo y tiene muchísimas aristas. Y el primer concepto que Darío empieza en el libro es hablando de la esperanza. Y ese valor de izquierda que nos lleva a revalorizar la mayoría de los activos que tenemos para poder definir lo que es la comunicación. Y ahí un concepto que yo me fui anotando y que fui viendo cuando iba leyendo, que es que el discurso de la alternancia no es válido para todos lados. Porque si quieren que opine sobre esto, y un poco lo que me dejó también leer estas páginas, Darío, fue que alguna alternancia no es buena para nadie. Y por lo menos esta alternancia deja demasiado que desear para muchos. Entonces, sí será importante poder comunicar muchas de las cosas que se terminan concretando. Y en eso, lo que tiene el libro es una gran honestidad intelectual. Una gran honestidad intelectual de un libro que para mí es muy difícil de escribir, muy fácil de leer, pero muy difícil de analizar. Porque nos abre, como grupo, la necesidad de plantearnos un debate de cómo vamos a planificar la comunicación para adelante. ¿Qué mensaje? ¿Para quién? ¿De qué forma se va a regular la comunicación? ¿Contra quién es? ¿Con quién competimos? ¿Cuál es el mensaje inmediato y cuál es el mensaje más de futuro? Un relato basado en la... Entonces, yo quería comentar el libro a partir de una estructura que tiene todos los capítulos y que va tocando... Yo no sé cómo hiciste para hacer todos los temas que tienen que ver con la comunicación, desde la experiencia, desde una perspectiva, pero sí quería comentar el libro desde los
15 puntos o de las 15 variables que pones y que terminan siendo como un excelente modelo de análisis, que es, en primer lugar, un relato basado en la esperanza. Un relato basado en la esperanza, bueno, es lo que nos identifica, pero es la esperanza desde lo colectivo, pero también desde lo individual. Desde cada uno a los que los hablamos, sean votantes, potenciales votantes, o como sociedad, cuando estamos atestados de relatos violentos, de relatos racistas, de relatos xenófobos, de relatos contra todo. Un Estado que debe asumir un rol proactivo en el manejo de los medios públicos, decía, segundo. Desde lo oficial, desde la oposición, como sociedad, a veces somos demasiado honestos y demasiado coherentes y eso nos hace perder algunas batallas, pero son las batallas que vamos a perder para mantener la identidad. Desde el vínculo permanente de los gobernantes con el pueblo, la comunicación es todo lo que nos tiene que acercar y los medios son los medios y no simples facilitadores de la comunicación. Punto 4, decías, los sindicatos como actores fundamentales y con agenda más que amplia. Nuestro gran activo, sin duda, son los sindicatos. Y en todo son un ejemplo de cómo ponen los temas sobre la comunicación. Y no hay mayor ejemplo hoy que el tema de la reforma previsional, por ejemplo, porque nos han llevado al debate de si el plebiscito o no el plebiscito, cuando el problema real es la reforma. Y el plebiscito termina siendo una consecuencia de una reforma mal planteada que perjudica a un grupo bien focalizado, que son los trabajadores y los jubilados. 5. El proceso de integración regional y la comprensión de los fenómenos de nuestro entorno. Y si no estamos atados de fronteras, entonces nos debate. La agenda de gobierno de izquierda no puede depender solo de los medios masivos. Tenemos un flor de camino que recorrer, que son los caminos de las comunicaciones alternativas, que son la oportunidad que nos dan para poder democratizar los medios. 7. Construir una infraestructura propia que garantice la libre circulación. Hoy la tecnología, la comunicación, las redes son también el acto, el comité de base, pero se retroalimentan. No podemos perder los espacios de contacto permanentes. La gobernanza real de Internet en América Latina. Bueno, las bases fundamentales de construir hoy la comunicación democrática. 9. La correlación disputando todos los canales. Necesitamos estrategia, pero sobre todo necesitamos salir a todos los frentes posibles de comunicación. La regulación de los contenidos. El desafío más grande que tenemos, nos regulan los contenidos, pero siempre en favores. Entonces, en realidad, acá, el desafío de leerlo también plantea cuando uno lo ve desde la oposición o lo ve desde el oficialismo, pero sin dudas necesitamos más y mejor regulación como bien público. Concebir la inversión publicitaria del Estado como una herramienta al servicio del desarrollo social y cultural, pone punto 11. Y no como una propaganda política, como un pasquín de poca monta. No subestimar a los ciudadanos, me decía esa reflexión. El 12, proyectos de comunicación que sean de interés nacional y regional, no de interés particulares ni corporativos. 13, alfabetización tecnológica, el instrumento fundamental de inclusión social, intergeneracional y real. 14, la comunicación asertiva. Y el 15, bueno, todo esto, la disputa por el control social. Entonces, me alcanzó con mencionar los 15 puntos, que son los 15 capítulos del libro y que resume, para abordar la complejidad del tema, pero yo, la verdad que destaco la posibilidad o la capacidad de poder sistematizarlos desde la experiencia, desde el conocimiento y sobre todo para interpelarnos a todos a pensar la comunicación desde nuestras distintas áreas de forma distinta. La comunicación es una base de la ciudadanía fundamental y hoy en día es una de las más atacadas, por eso debe ser uno de los temas centrales al trabajar desde lo político. Mi reflexión final es felicitaciones, gracias por el honor de comentarlo, el desafío de pensarlo y darme el impulso a decir que yo no soy neutral, que tengo una ideología, que busco causas justas, que la comunicación es parte de combatir la injusticia, de llevar un modelo que busca una sociedad más justa, más honesta, más equitativa, y necesariamente para todo eso necesitamos una sociedad más culta. Y por eso la comunicación también debe ser eso, generar más cultura para generar más sujetos de derecho. Y
lo que quería resumir es que de todo el libro, y si lo miran, no dejé de subrayar ni una página, que me impulsó a comentarlo, que me impulsó a pensar, que me armé 1000 preguntas y 1000 observaciones, que dije que necesitaba papelitos de otros colores para marcarlo, que tengo páginas para recomendar, por ejemplo, la 117, la 119, no sé, Rafael, si tenés algún, 103. Que después, si quieren, les pasamos la lista. Que me hizo decir esto, que es muy difícil, de que todavía hay una esperanza y que la esperanza es un poco el signo, y que me hizo pensar que la peor de las batallas es la que tenemos en la comunicación, y bueno, y que trae conceptos de siempre a esta nueva realidad de los medios, de las redes, del Internet de las cosas, del Big Data y de la inteligencia artificial. Así que bueno, muchas gracias. Te devuelvo. Bueno, llegó el día. Este día se cambió para atrás, para adelante, vino. Todos tenemos a fin de año compromisos de todo tipo. Pero yo le decía a Darío, bueno, la presentación de un libro no es una cosa banal, es tu libro. Para cualquier autor su libro es como un hijo, así que a disfrutarlo. Por momentos he pensado, porque el libro a mí me impactó mucho, me interpeló mucho, no lo leí 2 veces como María, pero hubo capítulos que le leí 3 y 4 veces. Y yo le deseo éxito, pero no tanto éxito, porque, salvando las diferencias, por supuesto, ustedes entenderán, Harari, el historiador, el que escribió De animales a dioses, decía miles y miles de seguidores de Marx, por eso dije salvando las diferencias, leyeron a Marx, pero quien más lo leyó fueron los conservadores para ver qué hacían para que esas hipótesis o esas profecías, según quien lo quisiera ver, no se cumplieran. Entonces, el trabajo que Darío hace, el libro que nos pone arriba de la mesa, que parece un libro flaquito, pone un tema central, y yo estoy seguro que si pudiéramos tener la inteligencia artificial de saber quién compra el libro, estoy seguro que capaz que hay más del otro lado que de este, porque tienen más claro, como decía María, de la importancia de la batalla mediática. Pero sí, le deseo éxito a Darío, para mí es un honor estar aquí, no solo porque es un amigo, sino por lo que es el libro y además por la profundidad del tema, ¿no? Uno arranca con el libro y yo le pregunté el otro día, ¿y cómo se gana la batalla mediática? Y me dijo, bueno, se lo hice con picardía, a ver si podía tener más letra para hoy. Me dice, no, bueno, pero es un final abierto. Acá se plantean hipótesis y caminos para entender esto. Pero en el título, ¿cómo ganar la batalla mediática?, no se pone signos de interrogación. Entonces uno piensa que acá está la forma de ganar la batalla mediática. Y lo que da Darío, yo creo que es un gran disparador, no para la izquierda uruguaya, para todas las izquierdas. Sinceramente digo, esto es un trabajo que deberían leerlo muchos. Es poner arriba de la mesa un tema clave. Y cuando él dice el dilema de la izquierda, no es que sea el dilema, no es que el dilema se presenta cuando Darío lo pone. El dilema está, lo que hace Darío es decir el rey está desnudo. El dilema ya está. Lo que pasa es que no tomábamos conciencia que hay un dilema de la izquierda que no se termina de asumir.
Los chinos tienen un proverbio que dice, hay dos formas de entrar al mar, una rápido y otra despacio. La rápido entra siempre, la despacio nunca sabes si terminas de entrar. Y creo que ese es el dilema. La izquierda va y viene, pero no termina. Y lo que hace Darío es empujarnos a la piscina y si está fría, aguantate. Yo escribí algunas cosas que a mí me parece que son importantes. Desde que gran parte del mundo resolvió, valga la redundancia, resolver los problemas sin matarse a nivel interno. Después están las guerras que ya conocemos, que no voy a hablar, y las invasiones y todo eso. Pero desde que el mundo resolvió no matarse y contar los votos, y en Uruguay, hasta hace muy poco, nos matábamos. Lo cierto es que la batalla mediática se ha convertido en sustancial, porque es una forma de destruir al otro sin que lo destruyas físicamente. Todo lo que es la judicialización de la política, el enchastrarte, bueno, todo eso es parte de lo que estamos viviendo. Ya esto estaba antes, vuelvo salvando las distancias, ya Gramsci había dicho que un tema sustancial era ganar la batalla cultural. Que en cierta medida, en algunas de estas páginas que nombramos con María, están los momentos para mí más importantes cuando habla que en definitiva todo se resuelve en la batalla de las percepciones. ¿Cómo tú percibís la realidad? Si todos percibimos acá que el billete de 1.000 pesos vale 1.000 pesos, esa ficción y esa mentira, porque es un papel, se convierte en verdadera. Y si alguien minoritario dice, esto es un papel, alguien le dice, dámelo, correte, y yo me lo quedo. Porque en la percepción, todos le damos un valor a algo que no es real, pero lo convertimos como real. Entonces, no es que lo que percibamos sea real, lo que percibimos, si lo percibimos todos de la misma manera, o gran parte, se convierte en real. Entonces, la izquierda era corrupta por la compra de un colchón y la derecha, si tiene en el piso 11 una persona que diría íntima del presidente, pero bueno, yo no voy a dejar a mi familia con un delincuente, cara de compungido, y acá no pasó nada. Es la batalla de las percepciones. ¿Cómo vemos de una manera y cómo vemos de otra? Ojo, que la izquierda sea súper exigente con los temas de corrupción, yo estoy de acuerdo, ojo, no. Pero las percepciones son diferentes. Yo siempre creí que la Segunda Guerra Mundial había sido el triunfo de la libertad contra el autoritarismo. Y hace poco, no tampoco en pandemia, vi un documental donde planteaba este dilema y decía, no, fue la victoria de la libertad sobre el autoritarismo y la victoria de la igualdad sobre la desigualdad, porque los nazis se creían la raza superior y por lo tanto al resto eran inferiores. Los soviéticos estaban en la escala tercero y los judíos, olvídate. Entonces había una lucha por la libertad, pero había una lucha por la igualdad. Cuando estas dos se unieron, el nazismo quedó destruido. Pero uno no ve en la percepción y en el relato de la Segunda Guerra Mundial de que esa percepción que estaban en juego dos valores sustanciales. Y sin embargo pensamos que era uno solo, el de la libertad. Y sin embargo estaba también el de la igualdad.
Nosotros somos superiores, ustedes son inferiores. Por lo tanto, nosotros mandamos. Esta situación de la percepción es la que aparece en todo el libro. María ya habló de los capítulos, yo no voy a hablar de los capítulos porque ya los nombró ella, pero de alguna forma no es tanto la batalla mediática, sino la batalla, por lo que yo entiendo del libro, de cómo esa batalla mediática termina en las percepciones, de cómo cada uno de nosotros ve las cosas. Y si las vemos mayoritariamente de una forma, la balanza se va a inclinar para un lado y la balanza se va a inclinar, si no, para el otro. Ese es yo creo que el tema. Y Darío nos empuja a la pileta, un poco violentamente, con un léxico descarnado, duro. Él te dice, no hay neutralidad, y vos decís, ¿cómo que no hay neutralidad? Y dice, no, no podemos perder la rigurosidad. Rigurosidad sí, neutralidad no. Ustedes saben que la cosa más importante de los diarios ahora, no tan famosos, pero sí los medios televisivos, es el titular. ¿Cómo se te presenta el titular de la noticia? Después la noticia es muy rigurosa, pero el titular te enfocó para un lado o te enfocó para otro. No solo a nivel político, ¿no? También a nivel deportivo, pero no voy a entrar en eso porque hemos tenido una derrota y los titulares son bravos para nosotros. Y no soy el único hincha de Liverpool. Sí. A mí el tema de las percepciones es lo que a mí me parece que Darío pone más arriba de la mesa. Hay otros capítulos que yo tuve que leer mucho, por ejemplo, el del entramado subterráneo. No quiero comentar porque ustedes tienen que comprar el libro y tienen que leerlo y sacar sus propias conclusiones. Pero el entramado, yo dije, ¿pero por qué? Si estamos hablando de los medios, las noticias, el entramado es físico, a mí el físico no. Entonces después me puse a pensar que Uruguay hizo una ley de cannabis muy avanzada, y yo estoy seguro que muchos hombres y mujeres del poder norteamericano estarían de acuerdo. Es más, querían ver esa experiencia cómo resultaba. Y sin embargo, como Uruguay no tiene bancos propios, aunque el Banco República sea uruguayo, se tiene que cernir a una serie de reglas. Y como estos bancos, su dinero por el tema de exportaciones pasa todo por Nueva York, el que no cumpla las reglas de Nueva York está jodido. Entonces, como hay una regla, buena o mala, no estoy abriendo juicio, de que dice que los bancos no pueden tener contacto con las drogas o con las empresas que venden drogas o con las personas físicas que venden drogas, les cortaron todas las cuentas a las farmacias. Y Uruguay podía tener un entramado de farmacias muy grande de venta de la marihuana para sacar a los gurises de las bocas y no lo pudo hacer masivamente porque había directrices en Nueva York. O sea, el que es dueño de los entramados físicos, tiene mucho poder. Uruguay no era independiente en energía eléctrica. Para un país chico no ser independiente en energía eléctrica es complicado. No es que ahora somos súper independientes porque siempre podés tener un problema que te falta agua, que te falta sol, que te falta aire y tú recurrís a los países vecinos. Pero a Uruguay le sobra energía. Incluso si le llegara a faltar puede prender las turbinas de Delta del Tigre y si es un porcentaje X aguanta sin problema. Ahora, imaginemos una situación distinta. Voy a poner un ejemplo. Paraguay también es superavitario en energía eléctrica. Pero si Brasil le dice a Paraguay, no te vendo energía, supongamos que necesitará Paraguay, se tiene que aguantar. Ahora, si Paraguay le dice,
a Brasil no te vendo energía, la cosa es un poquito más complicada. Puede pelear el precio, puede subirlo, puedes tener un presidente o una coyuntura que te permita un precio mayor. Ahora, donde vos me digas que no me vendes energía, en 2 minutos copé la represa. Porque las armas todavía existen. Entonces, la infraestructura es muy importante. Me costó entender. Toda la información de América Latina pasa por Miami. Capaz que cada uno de nosotros, cada vez que entra en alguna red, pasó por Miami sin darse cuenta, ni ir al free shop. Pero lo cierto es que todos los intentos de tener comunicaciones de otra manera, para no pasar por Miami, porque vos pasas por Miami, te corto Miami, quedaste aislado del mundo. No solo aislado del mundo en lo que es las redes, en lo que es la exportación, en lo que... ¿Lo van a hacer? No. Hasta que un día lo hacen. Una serie de señales que en el acierto o en el error tenían una voz alternativa a la visión de la situación de invasión de Rusia a Ucrania, fueron cortadas. No estuvieron más en el aire. Si hubiera habido otros mecanismos, capaz que se podía acceder a ellos. Entonces, la infraestructura, a mí me costó entender que la infraestructura también, el tema de los bancos de datos, ¿dónde tenés los bancos de datos? Si tus bancos de datos, toda tu información de un país la tenés en los data centers, se llama, ¿no? En otro lado, un día tenés un problema diplomático, te dicen, mirá que los datos tuyos están allá. Todas las cuentas, todas las códigos, todas las claves. Entonces, la posibilidad, como grupo chico, como país chico, no lo podemos hacer, pero ahí la realidad de Latinoamérica toma otra dimensión, si quieren sudamericana o si quieren Brasil, Argentina, el Mercosur un poco más ampliado, porque ahí tenés escala para hacer. Uruguay no tiene escala para ser independiente en eso. Pero sí podrías hacer, y si tú además colocás cables submarinos que vayan directamente a China o a Rusia o a Sudáfrica, o sea, que tú no tengas que pasar por Miami, son más independientes. No quiere decir que no haya problema, no quiere decir que no te puedan cortar, no quiere decir que en una situación de conflicto, igual, siempre están las armas y para Uruguay saldría bastante perdidoso. Pero prefiero ser autosuficiente en energía que no serlo, prefiero ser autosuficientemente bueno en tener los datos en casa o en países que sé que no me generan problema, a no tenerlos, prefiero tener una infraestructura que vaya por los mares, que me sea más afín o que tenga alternativa. Porque mañana no me puedo casar con Rusia y con China solo, o sea, que tenga alternativa. Entonces, ese capítulo, que son 3, 4 hojas, creo que es el que más gasté del libro porque no lograba entender a dónde iba, si estábamos hablando siempre de la percepción, siempre de los medios, siempre de la lucha mediática, siempre de la batalla mediática a ganar, y de repente me voy abajo del mar y estoy con los cables y digo, no logro entenderte, Darío, perdóname, como tantas otras veces, pero eso es aparte. Quiero terminar porque ya hablé mucho hablé, con el final. Nunca se cuentan los finales de los libros, eso es cierto, pero esto no es una novela, esto es un libro que hay que leer y estudiar. El final, que a mí me sorprendió, y me sorprendió para bien, pero me sorprendió más por los últimos párrafos, porque él arranca contando en una de sus últimas aspectos, más allá de la esperanza, que María ya lo contó y para mí es sustancial, el tema de la esperanza es sustancial. No hay batalla mediática ganada si no hay
de parte de la izquierda una invocación a la esperanza real, ¿no? A la esperanza inventada, a la esperanza real. A que allá hay, al final del túnel, una luz que nos lleva a un país más igualitario y más libre. Pero en las últimas habla de la marcha del 20 de mayo. Cuando yo la iba leyendo, yo sé cómo fue la marcha, cómo se armó la marcha, cómo se construyó la marcha, yo sé cómo después la siguieron los familiares. O sea, de la marcha, para mí son de esas cosas que uno dice, miro para atrás, hicimos cosas. Pero él va hablando de la marcha. Y entonces, cuando de la marcha del 20 de mayo, yo digo, bueno, esto es como un saludo, esto es como él no es neutral, no, el autor no es neutral, es como un saludo. Pero cuando doy vuelta a la página y sigue hablando de la marcha, le da un giro sorprendente. Y dice que la marcha fue tomando más adeptos, bueno, todo lo que sabemos, hasta que los clubes deportivos asumen la marcha o asumen el tema de derechos humanos. No estoy detallando literalmente como lo dice, como una cosa, como que se hubiera escapado el genio de la lámpara y que lo asumieron todos el tema de derechos humanos en los lugares en los cuales se supone que son neutrales, porque los clubes de fútbol o los clubes deportivos deben ser neutrales, y pierden la neutralidad por una causa superior. Y que cuando eso se da, la causa gana. Independiente que haya cosas pendientes con el tema de desaparecidos y demás. Y eso me hizo acordar que no es solo esta causa. Para mí fue muy emotivo que el libro terminara así y que terminara que eso que armamos unos pocos con una conversación de Felipe con Marina Arismendi, y que no sabíamos si iba a ir gente, y que hoy se escapó el genio de la lámpara y, bueno, hasta los clubes deportivos perdieron la neutralidad y hablan de eso, y para toda la sociedad uruguaya es natural y nadie ve que se rompió la neutralidad, aunque sí se rompió, de que los clubes deportivos saquen carteles a favor del tema de los derechos humanos, los desaparecidos y otras cosas más. Y eso me hizo acordar a lo que fue la batalla por la escuela pública y la batalla por la túnica. La túnica no, o sea, Varela se murió sin ver la túnica. Y capaz que ni la imaginó. La túnica vino 50 años después. Y la túnica es una batalla por la igualdad, que la hace una maestra de colonia cansada de ver niños bien vestidos y niños mal vestidos. Y decide que de ahora en adelante sus alumnos, ahí no había, no sé si era la NEM, estamos hablando del 24, la reforma de Varelas en el 70 y pico, son 50 años, 49, 50 años, decide que ahora, y en vez de sancionarla, como hace este gobierno, al que se escapa un poquito, todos los maestros, había más maestros en ese momento, todos los maestros y maestras, como un reguero de pólvora, adoptan la túnica, que era un signo de igualdad muy fuerte. Ojo, se le escapa eso al vallismo, que era, digamos, el abanderado de la igualdad. O sea, no es que el vallismo dijo vamos por la túnica, no, se encontró la sociedad uruguaya que la sociedad más profunda dijo basta de diferencias en la vestimenta, en los niños, pues mayores cada uno, y puso la túnica a partir de un hecho que no se le ha dado la importancia que está y que para mí tiene casi o igual o más dimensión que la mujer negra, la Mary Rose de Estados Unidos, cuando decide no ir para atrás al lugar de los negros en los ómnibus colectivos que iban al trabajo. Ustedes saben que había una división, los negros para atrás, los blancos se sentaban adelante. Tú te podías sentar adelante si eras negro, si no había blancos. Cuando venían los blancos te levantabas y te ibas para atrás. Y dijo, no.
Y como hacen acá, que hay un problema, fueron a la comisaría. Y la tuvieron casi 48 horas presa. Y se paró el país. No porque se paró el país, sino porque los negros dijeron, no vamos más en ómnibus al trabajo, y se levantaban 2 horas, 3 horas antes. Bueno, eso que pasó en Estados Unidos, porque a veces vemos que el imperio es una cosa, pero hay luchas civiles en Estados Unidos inmensas. Eso que pasó, acá pasó con la túnica. Una directora dijo, basta. Bueno, pasó con los clubes de fútbol. Dijeron, somos neutrales, no podemos hablar de política, pero esto es una causa superior. Y dijeron, basta, y salieron con sus carteles. Seguramente los más jóvenes, los más osados, los más atrevidos, los que no estaban en el tema políticamente correcto. Y a mí me emocionó mucho cómo termina, por lo que dije, pero me emocionó más por el giro que le da, que no es que lo termine propagandísticamente, sino que lo termina diciendo la batalla mediática se gana cuando la gente se empodera de las causas. Bueno, esto es lo que tenía para decir. Bueno, ahora el autor, qué momento. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Lo primero que quiero decir, un inmenso agradecimiento a la Fundación Mario Benedetti, a Hortensia Campanella, a José Miguel Onaindia, a Santiago Pereira, por permitirnos hacer esta presentación aquí en este lugar tan emblemático, que nos llena de orgullo y realmente es un honor. Agradecerle infinitamente a María Noel y a Rafael por estar aquí para hacer algunos comentarios y compartir con ustedes sus reflexiones. Y sin duda agradecerles a todas y a todos ustedes, amigas, amigos, compañeras, compañeros, que bueno, estoy sintiendo el calor, el apoyo de con quienes comparto en distintos ámbitos de militancia, en algunos casos sindical, en otra política, pero que me llena de alegría poder estar aquí cuasi en familia, con gente que quiero mucho. Bueno, dicho esto, yo me anoté algunas cosas. Me anoté algunas cosas a partir de los comentarios, porque si hay algo... Sí, porque en realidad va a haber una segunda edición. Va a haber una segunda edición que además, para quienes compraron y compren el libro, va a ir de obsequio. Ese es un adelanto, ¿no? Y la verdad que no preparé la intervención, porque suponía de que la riqueza del intercambio permitía que cuando ellos comentaran, bueno, iban a surgir cosas para intercambiar. Entonces, me fui anotando algunas cosas, ¿verdad? Lo primero es el tema de la hegemonía, ¿no? Que lo menciona María Noel al inicio de su intervención, y que lo que en definitiva tenemos instalado es la lucha por la hegemonía. Entonces, ¿por qué el dilema? Porque el dilema está planteado en si la izquierda asume el desafío de la comunicación desde una perspectiva de adaptarse a la realidad o si lo hace desde una perspectiva transformadora de la realidad. Ahí está el dilema. Y esto no está planteado en términos de solución, porque sería una osadía, demasiado pretencioso creer que uno tiene una solución para este problema tan complejo. Está planteado en términos de un desafío intelectual, de un ejercicio que deberíamos hacer desde una perspectiva no local, sino regional, que incorpore el concepto de la integración justamente para superar algunas barreras de orden económico, de orden cultural, que necesitamos trascender a efectos de poder tener una estrategia global. Porque estamos hablando
de que todo el proceso de globalización capitalista está pensado para la profundización de las diferencias sociales. ¿No? Entonces, es cómo enfrentar eso desde una perspectiva de izquierda. Entonces, no debemos perder de vista que lo que tenemos hoy instalado es una lucha política, en donde el escenario mediático es un escenario decisivo. Porque el problema de la percepción es que, como bien definía Gramsci, la realidad está definida por palabras. Por lo tanto, quien controla las palabras controla la realidad. Y eso, dicho hace décadas, si lo trasladamos hoy con los nuevos paradigmas de la comunicación que incorporan el concepto de multimedia, las imágenes, ya lo había dicho el filósofo francés Guy Debord, cuando señalaba, en su libro La sociedad del espectáculo, cuando señalaba que el espectáculo era o es una relación social entre la gente mediada por las imágenes. ¿No? Entonces, las palabras, las imágenes, el avance tecnológico, ¿no? supone una puesta en escena de tal magnitud que te desborda. Y a eso hay que incorporarle todo, la cuestión tecnológica y el papel de la publicidad. La publicidad como un elemento que busca generar hábitos de consumo que justamente hacen a el ciclo del capitalismo en su expresión más dura. Es muy difícil pensar en la desaparición de la propiedad privada de los medios de producción en el mundo actual y sobre todo, desde mi perspectiva, creo que todo, con la incorporación de la tecnología, todo tiende a que cada vez las diferentes dimensiones en las que discurren las batallas sean más competitivas. Por lo tanto, el componente de la competencia va a seguir siendo parte de ese círculo virtuoso y naturalmente allí es donde surge la tensión entre el Estado y el mercado. La tensión entre el Estado y el mercado que naturalmente en gobiernos de izquierda se prioriza o se intenta generar una mayor participación del Estado y en los gobiernos de derecha, bueno, es el retiro del Estado y la participación del mercado. Pero en esa tensión en que discurre esa batalla política y que está planteada en diferentes escenarios, cuando vamos al escenario mediático hay una asimetría brutal entre la participación del sector privado y la participación del sector público. ¿No? Es decir, estamos inundados por el sector privado en materia de comunicación y el sector público tiene una participación marginal. Pero eso no solo ocurre en el Uruguay. Entonces, cuando María Noel habla de los medios públicos, claro que hay mucho para hacer en los medios públicos. De hecho, me lo planteo hasta desde una perspectiva autocrítica de una fuerza de izquierda en 15 años de gobierno. ¿No? ¿Cómo fue la política de los medios públicos, ¿no? para generar una sociedad de la información más democrática? Porque acá no estamos planteándonos desplazar, sino generar un mecanismo de acceso a la información que sea plural, que sea democrático y que permita justamente que haya una información que circule y que todo el mundo tenga acceso a las diferentes visiones que se pueden dar sobre un punto, sobre un tema. ¿No? Entonces, ¿y cuál es el problema? Que estamos impregnados de ese concepto de la neutralidad, y eso es un problema que no está solo planteado en Uruguay, sino también en otros países, como un elemento de asepsia en el manejo de la información. El otro día lo conversaba con Alejandro Camino en el programa de la mañana que él tiene, y entonces, que él es bastante provocador en la discusión, y eso hace bien porque permite un intercambio muy rico, y yo le decía, no es neutral el periodista cuando pregunta.
Y no es neutral el periodista cuando no pregunta. Y tenemos muchos ejemplos de cuando no preguntan. Sí, sí. También fue campeón uruguayo el 16 de diciembre. Y entonces, no hay neutralidad en el manejo de la información. Ya lo dijo Aristóteles, ¿no? El ser humano está organizado en sociedades políticas, por lo tanto, es un animal político. Esa es la definición. Entonces, somos seres políticos que estamos impregnados de nuestra propia percepción de las cosas para formar una opinión, para hacer una crónica, para editorializar una noticia, ¿no? Y ahí es donde me parece que hay un campo muy fértil para avanzar desde una perspectiva, naturalmente, de ganar la batalla cultural. Porque lo que tenemos hoy, cuando hablamos de los medios de comunicación, no hay que olvidar que allí en el libro se plantea un trabajito de investigación que realicé durante bastante tiempo, en el cual queda de manifiesto cómo están vinculados las grandes corporaciones financieras internacionales, los bancos fundamentalmente, con los medios de comunicación masivos, las grandes superficies de consumo, que controlan además todo el negocio del entretenimiento, la música y el deporte. Entonces, cuando uno empieza a investigar y cómo se componen las empresas y ingresa en todas las páginas en las que está esa información disponible, porque es información pública, uno ve una filigrana interminable de testaferros, ¿no?, que están vinculados todos entre sí, que además tienen que ver con la industria del medicamento, que está relacionado incluso con la industria de las armas, y que además eso tiene una transversalización brutal en el ciclo de la guerra y el ciclo del narcotráfico, alrededor del cual se construyen leyendas sobre personajes nefastos, ¿no? Bueno, lo hemos visto hace poco, ¿no? Las entrevistas que se hicieron en un programa de televisión, y cómo eso de alguna manera también disparó, porque eso tocó, ¿no?, en algunos sectores del periodismo tocó una fibra muy íntima, y aparecieron algunas voces que a uno le parecían que podían no estar en un lugar, y sin embargo cuestionaron fuertemente la metodología de ir a entrevistar a escondidas a un narcotraficante. Pero se construye una leyenda alrededor de eso, ¿no? Entonces, aquí hay algunos elementos. Cuando Rafa me llamó y me dice, cuando empezó a leer el libro, me dice, pero ¿por qué pusiste la esperanza en el primer lugar? Le digo, porque es el más importante. Y bueno, entonces, o sea, si el ancla comunicacional no es la guía rectora del proceso de comunicación, ¿no?, seguramente el mensaje no va a tener la consistencia necesaria, porque la esperanza tiene mucho que ver con la mística, con la construcción de esa épica que la izquierda tiene muy metida adentro, ¿no?, y que naturalmente en la Marcha del Silencio eso está expresado, pero no solamente en la Marcha del Silencio, sino en todas las luchas populares que se ha llevado adelante, siempre ha tenido un componente fundamental de la esperanza de que de transformar la realidad, porque vivimos en una sociedad que es profundamente desigual. Entonces aquí hay como varios, no me quiero olvidar de hablar del tema de la alternancia como una consecuencia natural del sistema democrático, que todos aceptamos, pero que estaremos todos de acuerdo también que en sociedades profundamente desiguales, la alternancia de los partidos políticos en el poder, en todo caso, favorece al mantenimiento del estado de las cosas, porque la profundización de los cambios requieren de procesos más largos. Por lo tanto, el desafío es ganar elecciones consecutivas para justamente sortear ese problema. Y para eso el proceso de comunicación es fundamental con el pueblo. Porque si no hay un proceso de comunicación concebido desde una perspectiva estratégica, va a ser muy difícil sostener en el tiempo, porque siempre van a haber problemas exógenos y endógenos que van a incidir
y que van a dificultar también el propio accionar de los gobiernos. Entonces aquí hay varios elementos. Tiene que ver también con constataciones de cosas que han pasado en América Latina, que han tenido connotaciones de modus operandi muy similares, ¿no? De cómo la derecha ha operado para la desestabilización de gobiernos progresistas. Y con las diferencias que podemos tener en algunos casos. Pero hay un corte transversal, desde el secuestro y golpe de Estado de Manuel Zelaya en Honduras, el juicio político a Lugo, la renuncia obligada de Evo Morales, la persecución a Rafael Correa, y no solamente a Rafael Correa, sino a su vicepresidente Jorge Glass, lo que fue la amplificación de las cuestiones más negativas de los gobiernos del Frente Amplio, que se amplificaron y se invisibilizaron los avances, y se generó una sensación de que había una crisis económica. Entonces, naturalmente que ha habido una estrategia. Pero esa estrategia no solamente es la batalla por el relato. Y aquí vamos a lo que decía Rafael cuando planteaba el tema de lo que yo denomino humildemente la hegemonía silenciosa. ¿Qué es la hegemonía silenciosa? Es todo el entramado de cables submarinos que en extensión representan 30 veces la circunferencia de la Tierra y por donde circula toda la información que discurre por el planeta, está bajo el mar. Una infraestructura, propiedad, imagínense de quiénes, de los grandes consorcios financieros, de las grandes empresas tecnológicas que tienen la potestad, sin ningún proceso garantista. Cuando yo digo aquí se instaló una sola visión de la realidad sobre el conflicto Rusia-Ucrania, no es que estoy defendiendo la invasión de Rusia, no, muy lejos de eso. Lo que estoy diciendo es, hay discrecionalidad para cambiar el curso de las cosas a partir de procesos que son unilaterales. Desactivo el cable que conecta por donde pasa la información de RT o de Sputnik y no hay visión alternativa de los hechos. Bueno, cuando alguien tiene el poder de hacer eso sin ningún proceso garantista, vamos a lo que pedía Dilma Rousseff. ¿Cuál es la gobernanza de Internet? La gobernanza de Internet tiene que ser multilateral. Tiene que generar mecanismos que permitan que haya representatividad que le dé garantías a todos los que están involucrados. Bueno, pero eso no ocurre, ¿no? Entonces, acá hay un problema de infraestructura, ¿no? La infraestructura está en poder de unos pocos conglomerados tecnológicos asociados a los holdings financieros internacionales, ¿no? Eso está comprobado. Hay una cuestión vinculada a la soberanía tecnológica, ¿no? Por un problema de escala, Uruguay no podría tener independencia tecnológica, pero si hubiera una estrategia regional, y ahí es donde decimos la integración tiene que tener un objetivo de discutir estas cuestiones tecnológicas, porque es por donde va a pasar. Ahora tenemos la batalla por el metaverso. Y bueno, por algo Facebook se llama Meta ahora, ¿no? Es un buen nombre para posicionarse en esa carrera. Pero está en esa batalla cómo controlan el metaverso que va a sustituir a los smartphones en 2030. ¿Ah? Y esos son siempre los mismos. Naturalmente que existen algunas garantías. ¿Cuáles son las garantías? Que la propia interrelación de las economías hace que nadie tenga la explotación exclusiva de los recursos críticos que se necesitan para la construcción de esas infraestructuras. ¿Ah? Entonces allí es donde está esa distribución de poder multipolar. ¿Ah? Que nadie puede, ¿no?, sobresalir porque hay cuestiones económicas, pero sobre todo de producción, ¿no? De dónde están ubicados los yacimientos, ¿no? Y ahí tenemos la batalla por los recursos críticos que todos hemos visto cómo están planteadas en algunos conflictos, ¿no? O sea, el conflicto de Rusia-Ucrania no está exento de esa situación. Entonces,
Cuando vimos la banderita de Ucrania en las transmisiones deportivas de ESPN, lo que había ahí era una formación de opinión sin decir nada, no precisabas palabras. La propia imagen de la bandera de Ucrania estaba dando una imagen de solidaridad, ¿no?, que seguramente tenía mucho de veraz, o que en definitiva era algo justo, pero nunca vimos la de Haití, ni vimos la de Palestina, antes de que sucediera toda esta situación en la que está implicado el grupo terrorista. Pero la situación de Palestina viene de mucho tiempo, tampoco la vimos, la banderita de Palestina. Ni vimos la bandera de Cuba sometida a un bloqueo infame hace más de 60 años. Entonces, hay una posición política. Esa posición política está expresada en una imagen que la ven millones y millones y millones de personas, porque a todos nos encanta el fútbol. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que todo ese sistema de pensamiento, que de alguna manera vulnera lo que son los principios de izquierda. Porque la izquierda democrática, la izquierda que se basa en valores humanistas, no puede comulgar con la violencia. No puede comulgar con el consumo desmedido hasta el endeudamiento de las personas que después no tienen cómo pagar, ¿no? Que es un poco lo que hace la publicidad. Cómo la publicidad se ha instalado, ha llegado para generar una necesidad de consumo permanente sobre bienes y servicios que muchas veces no son necesarios. Cuando Maslow, en 1949, la teoría de las necesidades humanas, estratificó las necesidades en una pirámide, puso las necesidades básicas, que tienen que ver con el aire, el agua, el alimento. Después vienen las necesidades de protección, que son las necesidades, bueno, de vivienda, seguridad. Después están las necesidades de filiación, que son, bueno, la familia, los amigos, ¿no? Posteriormente las necesidades del ego, que es lo que hace que una persona bueno, sienta que tiene prestigio, y después la realización, la autorrealización personal. Lo planteó desde el punto de vista del acceso a la felicidad. El marketing, ¿no?, algunas décadas después, como gran corruptor, es algo que he venido estudiando hace muchos años, pero lo vengo estudiando justamente porque considero que como arquitecto de la sociedad de consumo, ha deformado todo eso que planteaba Maslow en la jerarquía de las necesidades humanas, que estaban concebidas para otra forma, no para alimentar necesidades de consumo, ¿no? Entonces, todo eso a lo que estamos sometidos, que es parte de una batalla cultural, que hace que la persona se quiera comprar el mejor celular y esté dispuesto a endeudarse para poder obtenerlo, aunque no tenga los ingresos suficientes para satisfacer su ego, naturalmente que tiene un contexto adecuado para desarrollarse en esa lógica. Entonces, todo esto no se transforma solamente construyendo un relato. Todo esto tiene distintas dimensiones, que es un poco lo que planteamos en el libro, la dimensión tecnológica, la dimensión de la integración, la dimensión de la batalla cultural, la dimensión de la lucha política, la dimensión del manejo de los medios públicos y el abordaje de la neutralidad. No existe la neutralidad desde el punto de vista del manejo de la comunicación. Eso lo vemos permanentemente. Cuando hablamos de la marcha del silencio, yo en el libro no pongo ese ejemplo, pero sí lo tengo muy claro. Cuando hablamos de la marcha del silencio, no es un problema de neutralidad solamente, sino que es la indiferencia. La indiferencia es una posición política y los medios de comunicación masivos en este país durante muchos años invisibilizaron la marcha del silencio, ¿no? Fue la lucha popular la que obligó a que hoy tenemos cobertura antes, durante y después, ¿no? Entonces, ahí hay un cambio cultural.
Y ese cambio cultural que involucró a los clubes deportivos, recuerden cuando antes era solamente Villa Española el que planteaba el tema de los desaparecidos. Y de repente empezamos a ver otros clubes que se empezaron a sumar, y hoy prácticamente son unos cuantos. Hay ausencias que se notan todavía, ¿no? Pero ahí claramente ha habido un cambio. Ha habido un cambio a partir justamente de la movilización, de la lucha y de la insistencia también. Nosotros pensamos que además de todo esto hay algunas cosas que vinieron para quedarse. El lawfare. La izquierda tiene un problema con el lawfare, tiene una actitud reactiva frente a eso y no termina de asumir que es parte de una nueva realidad que hay que tener estrategias de prevención, de contraofensiva. Entonces, pensamos que hay algunas cosas que se hacen en algunos lugares que no se hacen en otras, y que si hiciéramos 14, 15 cosas que son las que nosotros planteamos, las 15 claves, si pudiéramos ponernos de acuerdo en hacer todas esas cosas juntos, el resultado sería mucho mayor. Voy a dar un ejemplo sobre lo que hace López Obrador con las mañaneras. Las mañaneras son unas conferencias de prensa que empiezan muy temprano en la mañana, a las 7 de la mañana, y duran 2, 3 horas y está allí hablando con los medios, contesta preguntas, a veces da alguna solución a algún problema que se plantea. Y entonces decimos, las mañaneras de López Obrador, qué resultado que dan. Pero ¿saben desde cuándo las hace las mañaneras? Desde el 2001, cuando asumió la gobernación del Distrito Federal en México. Ahí empezó con las mañaneras. Se fue preparando y cuando llegó al gobierno, su estilo de comunicación ya estaba instalado. A veces nos preguntamos cómo es posible que López Obrador tenga los porcentajes, los guarismos de aprobación que tiene en un país inmenso como México, en estados que están entre un océano y el otro. Bueno, porque hay un nivel de masificación del mensaje a partir de haber construido, ¿no?, un estilo de comunicación que naturalmente ha permeado. Y ha permeado todos los canales posibles. Termino con el tema que toqué sobre publicidad, porque ahí hay todo un tema vinculado a los medios alternativos. Esto también lo señalaba María Noel. Esto lo hablábamos el otro día también en una entrevista que hicimos. ¿Cuál es la asignación de recursos por parte del Estado en la publicidad de sus empresas? Si vamos a seguir pautando en los medios masivos de comunicación, naturalmente que vamos a seguir alimentando ese ciclo. Los medios alternativos. ¿Qué son los medios alternativos? Todos los que no responden al poder oligopólico, ¿no? Que no solamente existe en Uruguay con los canales de televisión abierta, existe en Brasil con la red O Globo, en Argentina el grupo Clarín, O Globo, relacionado con todo el affair vinculado a Dilma y a Lula. ¿Recuerdan? O Globo. Clarín, con toda la disputa que tuvo con Cristina Fernández, con toda la diferencia que podamos tener con algunos procesos que se dieron en Argentina, pero que ahí había un enfrentamiento, ¿no? El grupo Televisa en México, el grupo Caracol en Colombia, o sea, todos responden, y cuando uno se fija en cómo están interrelacionados entre sí, todos tienen vínculos con las grandes corporaciones financieras internacionales, con las grandes cadenas de noticias, ¿no? Entonces está todo vinculado. Entonces cuando el Estado, y esto tiene que ver con el gobierno de Frente Amplio, ¿cómo se va a plantear el gobierno de Frente Amplio a partir de una ley de medios que no avanzó todo lo que tenía que avanzar durante nuestros gobiernos, que ahora ya la pulverizaron, ¿no?, a partir de una ley de medios que incorpore el elemento de la asignación de los recursos publicitarios en los medios alternativos? Pero esto pasó en Argentina y pasó en Brasil con gobiernos que se supone que son progresistas o de izquierda, o que por lo menos eran gobiernos que tenían un signo que a nosotros nos resultaba amigable. Bueno, en Brasil, en el último gobierno de Lula, el porcentaje que se asignó a los medios alternativos por parte de la publicidad del Estado fue el 2%. En Argentina, hasta el año pasado, el porcentaje que se asignó fue el 1%. ¿Por qué cito Brasil y Argentina? Porque el peso relativo de Brasil y Argentina en el contexto latinoamericano es bien importante. Entonces incide en el número final, ¿no?
Pero en esos países donde se suponía que habían gobiernos que podían tener una visión progresista de la comunicación, el aporte a los medios alternativos fue mínimo. Bueno, en Uruguay es marginal el porcentaje. ¿No? Entonces, como cuando se cambió la matriz energética había que tomar una decisión política, ¿no? Y eso implicó una inversión pública que justamente permitió ir en un proceso gradual cambiando la matriz energética. Bueno, en este caso pasa lo mismo. El país tiene que ir hacia una política de medios públicos que permita que todas las visiones que están planteadas, bueno, puedan tener un determinado nivel de alcance y cobertura para que la gente tenga la capacidad de tomar una definición o elegir cuál es el contenido que quiere ver. Termino, dije que iba a terminar, pero me había quedado algo, y que tiene que ver con el papel de las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales, los sindicatos, son fundamentales en la formación de opinión. Hoy tenemos algunos cambios trascendentes que tienen que ver con más derechos, con mayor regulación del mercado laboral, con conquistas asociadas sobre todo a sectores que estaban postergados, ¿no? Que han tenido en las organizaciones sociales un anclaje fundamental en la lucha popular. Bueno, debería haber una visión estratégica para tratar de dar voz a todos esos proyectos que permita también que se puedan desarrollar con una visión mucho más totalizadora, ¿no? Que naturalmente eso también va a depender también cómo se llevan adelante determinadas estrategias desde los movimientos sociales. Eso es otra discusión, ¿no? No es una discusión que vamos a dar acá. Eso no lo resuelve la comunicación. Eso es la política que cada organización social lleva adelante, que podemos estar de acuerdo o no. Pero la comunicación podría ayudar a que haya, ¿no?, una propagación de los valores culturales, de las cuestiones que hacen a la identidad de los distintos lugares, los clústeres culturales, ¿ah?, justamente para que haya una comprensión de todos los fenómenos en términos globales. Estos aspectos que parecen lejanos requieren de una visión estratégica. Es decir, esto no se resuelve de hoy para mañana, esto debería tener una planificación estratégica. Así como López Obrador empezó en el 2001, estamos en el 2023, ¿no? Nosotros deberíamos tener una planificación estratégica del abordaje de la comunicación en términos de relato, en términos de inversión, ¿no?, y en términos de alcance y cobertura, ¿no? Porque es muy importante que el Estado... El problema no es que el Estado solamente tenga una participación en las áreas estratégicas como salud, educación, vivienda, seguridad. También debería tener una participación importante en el mercado de las comunicaciones. Vuelvo a lo mismo. Cuando tenemos un gobierno como el que tuvimos nosotros en Uruguay, un gobierno del Frente Amplio, en el que el Estado y el mercado convivían una permanente tensión, pero siempre el Estado estuvo presente, en materia de comunicación, la simetría fue brutal. La participación del sector público en la comunicación, en el mercado de la comunicación, es infinitamente menor que la participación del sector privado. Y ahí hay un abordaje y hay una oportunidad también para generar otros marcos de comunicación y construir una sociedad de la información más libre, más democrática y más igualitaria. Ahora sí termino. No sé si después habrá algún otro comentario, pero quiero señalar algo que, cuando Rafael dice el libro tiene un final abierto, sí, es un final abierto, porque estamos en una dinámica permanente de cambios. Lo que decimos ahora, tal vez dentro de 6 meses, por eso va a haber una segunda edición, porque es todo tan cambiante y tan dinámico. Pero Mario Benedetti, para citar al dueño de la casa, en sus reflexiones sobre la realidad, expresó: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto nos cambiaron las preguntas. Muchas gracias.
Sí, José María, sí, Jerez. Bien.